Muy buenas tardes con todos, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú. Hoy, martes 2 de septiembre, les damos la bienvenida a una nueva jornada del ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos. Los saluda Jimmy Torres y en esta oportunidad me es grato presentar la conferencia virtual Comentarios sobre el contenido de la Ley General de Sociedades vigente. La sesión virtual estará a cargo del doctor Osvaldo Junzco Exedio, a quien nos complace tenerlo el día de hoy como expositor y quien amablemente aceptó nuestra invitación. A continuación, dejo en el uso de la palabra a la doctora Ana María Martínez Verde, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, para que pueda dirigirse a todos ustedes con las palabras de apertura de esta conferencia. Buenas tardes, doctora Martínez. Muchas gracias, Jimmy. Buenas tardes con todos y todas, abogados, servidores públicos, estudiantes, universitarios, público en general que nos acompañan desde las diferentes regiones del Perú. Muy buenas tardes, doctor Osvaldo Junzco. En mi calidad de directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, es un placer saludarlos en este evento académico de los martes de Justicia y Derechos, cuyo objetivo es contribuir con la capacitación continua de todos y todas, los abogados, público en general, estudiantes, universitarios, y brindar pues las palabras de apertura de esta conferencia virtual denominada Comentarios sobre el contenido de la Ley General de Sociedades vigente, cuya disertación justamente va a estar a cargo de nuestro invitado especial, el doctor Osvaldo Junzco Exedio, quien ha sido miembro de la comisión encargada de formular el proyecto de Ley General de Sociedades, el proyecto de Ley de Títulos Valores, el proyecto de Ley Marco del Empresariado, entre otros, y a quien agradecemos por haber aceptado la invitación de participar en este espacio académico tan importante. Esta conferencia se centrará fundamentalmente en comentarios acerca del contenido de la Ley General de Sociedades actualmente vigente, siendo que este precepto constituye uno de los instrumentos normativos de mayor importancia para viabilizar el ejercicio de derechos como son la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria. En ese sentido, se realizará una mirada general en torno a la realidad jurídica normativa de esta ley, así como los desafíos que el mundo actual exige para su correcta aplicación. Agradecemos a todas, a todos y todas presentes en este evento que nos acompaña en este espacio académico y sin más preámbulos, sean bienvenidos y damos por iniciado esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, doctora Martínez. He de mencionar, estimados participantes, que nuestro expositor invitado contará con 70 minutos para desarrollar su presentación y posterior a ello daremos pase a una breve ronda de preguntas, las cuales pueden realizarla a través de la ventana de preguntas y respuestas. Presentamos entonces a nuestro expositor invitado. El doctor Osvaldo Junzco Exedio es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Administrativo y doctor en Derecho. Ha sido miembro de la comisión encargada de formular el proyecto de Ley General de Sociedades, el proyecto de Ley de Títulos y Valores, el proyecto de Ley Marco del Empresariado y de elaborar el Código de Protección al Consumidor. Ha participado como árbitro en más de 300 casos en materia comercial y contrataciones con el Estado hasta la fecha. Fue asesor de la presidencia del Consejo de Ministros y asesor de 5 ministros de Estado. Trabajó durante 12 años en la organización empresarial de Luis Banquero Rosa. Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima durante 14 años. Profesor durante 6 años en la Facultad de Administración de Empresas y 39 años como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Fue además profesor de la maestría en Derecho Empresarial. Asimismo, ha sido profesor en el doctorado de la Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Maestría de Derecho Civil de la Universidad Nacional San Martín de Porres y de la Maestría en Derecho de la Universidad Inga Garcilaso de la Vega. Autor de 18 tomos de Derecho Comercial, temas societarios, publicados por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Socio fundador del estudio Junzco y García Nores Abogados,
Buenas tardes, doctor Osvaldo. Bienvenido a los martes de justicia. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, por supuesto, al doctor Torres, que nos ha hablado, y a la doctora Ana Martínez, por haber pensado en mí, ¿no? Yo realmente me siento muy feliz de que se me haya encargado hablar sobre un tema sobre el cual podría dedicarle muchísimos minutos y horas, inclusive. Solamente para resumir, esa ley se aprobó en 1997, en diciembre, exactamente el 9 de diciembre, con un decreto supremo, que fue una ley, bueno, 26887, pero su vigencia es del 1 de enero del 98. Entonces, estamos en su 27º año. Y evidentemente hay una comisión que está analizando la modificación de la ley de sociedades y formo parte de esa comisión y estamos trabajando, sin duda alguna, en ese caso, ¿no? Hay posiciones, yo de alguna manera considero que más que una ley general de sociedades deberíamos pensar en una regulación, en una normatividad sobre el empresariado, porque hay muchas empresas que no son sociedades, ¿no? Hay empresas individuales, empresas unipersonales, individuales de responsabilidad limitada, que no son sociedades, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay un marco global que deberíamos regular. Esa es una posición mía que definitivamente tengo que pelear para que se apruebe, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de los principios rectores incorporados en la Ley General de Sociedades, que ya viene en la siguiente exposición? Y por favor, me encantaría que me ayuden pasando las diapositivas para que el público las vea, las lea, ¿no? Sí, doctor, a su indicación, nosotros Ya, comenzamos a no, pasar los PPT. yo termino y continúo. Ya, por ejemplo, ya pasemos a la siguiente. Bueno, siendo la ley de sociedades una normatividad legal de incuestionable importancia y en razón a sus años de vigencia, considero pertinente y necesario destacar los principios rectores incorporados en la Ley General de Sociedades, los cuales son los siguientes. Con la Ley General de Sociedades se produjo una independización en materia societaria de la influencia legislativa española, aunque se debe reconocer que aún se aprecia una buena relación expresada en el reconocimiento de algunas instituciones modernas del derecho español. La Ley General de Sociedades fue el resultado de una metodología de trabajo que partió del análisis de la realidad peruana para después de ello recurrir a la doctrina extranjera y a la legislación comparada, considerando, claro está, al derecho español. Bajo esa perspectiva, no hay duda alguna que la Ley General de Sociedades contiene una reestructuración integral de la normatividad societaria, habiendo introducido numerosas instituciones existentes en el derecho comparado, con lo cual incuestionablemente se modernizó el derecho societario peruano. Siguiente, por favor. En su elaboración no hubo ninguna injerencia política. Su contenido se manejó en un campo académico y técnico, y por ello, por excepción, se aprobó por delegación del Pleno del Congreso de la República únicamente por la Comisión Permanente, lo cual quiere decir que nunca se debatió en el Pleno, lo que en definitiva fue muy bueno, pues en lo sustancial se mantuvo la integridad y el contenido técnico del proyecto. Similar, similar decisión se tomó, por favor, con la ley de títulos y valores que se aprobó en el año 2000. Entonces, es importante mencionarlo, porque una cosa es discutir, debatir, absorber las inquietudes y dudas en la comisión permanente, donde hay 24, 26, 28, depende, ¿no? Miembros, y otra cosa es el pleno, ¿no? Con una presentación en el pleno, nos exponíamos a que se introduzcan muchos cambios y de alguna manera se critiquen o cuestionen
algunas decisiones que se habían tomado, ¿no? En nuestro marco legal se ha respetado el principio de un derecho societario no sancionador, pues tan solo se señalan las consecuencias que se derivan del incumplimiento de las formalidades. Y como ejemplo de ello está el tercer párrafo del artículo 43 de la Ley General de Sociedades, en el cual se señala expresamente que la falta de publicación dentro del plazo exigido por la ley de los avisos sobre determinados acuerdos societarios en protección de los derechos de los socios o de terceros, prorroga los plazos que la ley confiere a estos para el ejercicio de sus derechos hasta que se cumplan con realizar las publicaciones. En cuanto a los plazos establecidos en la Ley General de Sociedades, estos son de caducidad y no de prescripción, y por lo tanto son plazos perentorios y fatales, no susceptibles ni de suspensión ni de interrupción, y son aplicables de oficio o a instancia de parte. En resumen, quiero decirles que en la comisión actual hay dos posiciones. Hay juristas, colegas, amigos, que consideran que en algunos supuestos o casos se justifica que el plazo sea de prescripción y no de caducidad. Un plazo de caducidad es fijo y permanente. No es susceptible de ser interrumpido o suspendido. Se cumple por calendario, 60 días, 90 días, 2 años. En cambio, un plazo de prescripción se interrumpe o se suspende, lo cual es totalmente diferente, ¿no? Entonces, creo, sin embargo, que hay dos posiciones y eso se va a seguir discutiendo en el futuro. En la Ley General de Sociedades se han simplificado los procedimientos, ordenándose los aspectos procesales de la ley y adecuándose al Código Procesal Civil de 1993, actualmente vigente. Es muy importante esa referencia, porque la Ley de Sociedades se inició en vigencia a partir de enero del 98. Ya existía el Código Procesal Civil y había que adecuarse de todas maneras, y eso es lo que se hizo en la práctica. La Ley General de Sociedades es precisa y concreta, soluciona problemas. Siguiente, por favor. Toma decisiones y resuelve ambigüedades. Y a manera de ejemplo podemos citar el segundo párrafo del artículo 160, por el cual, y para no quede duda alguna, se establece que el cargo de director de una sociedad anónima recae única y exclusivamente en personas naturales. Este es un cambio importante. Recuerdo mucho, porque quien habla el 20 de noviembre de este año va a cumplir 51 años de abogado. Recuerdo perfectamente que en muchas sociedades anónimas que yo conocí en mi juventud, etcétera, ¿no? Las decisiones, lamentablemente, ¿no? Las soluciones eran procesales y evidentemente había una diferencia, ¿no? Porque sin duda creo que el cambio es bueno. ¿Por qué? Porque un director no puede ser una persona jurídica, no puede ser una sociedad anónima. Imagínense, ¿no? No se sabe quién va a asistir a la sesión del primera semana del mes. Si hay un directorio de 14 o de 15, no pueden asistir cualquiera, ¿no? ¿Me entienden? Lo importante es seleccionar, escoger a las personas naturales que se incorporan al directorio, porque el directorio es un órgano técnico, ¿no? Más que un accionista, debería ser no accionista y pensar en la sociedad. Bueno, es un tema muy interesante que evidentemente conlleva a múltiples comentarios o discusiones, ¿no? La ley de sociedades mantiene la distinción meramente formal entre sociedades civiles y mercantiles y no intenta establecer diferencias de fondo, aunque ambas se caracterizan por tener una finalidad económica. De la lectura de las normas legales se aprecia que las sociedades civiles son las creadas para el ejercicio de una profesión, oficio, pericia, práctica u otro tipo de actividades personales por algunos o todos los socios. En cambio, las sociedades mercantiles son las constituidas para desarrollar empresas, ejercer negocios y llevar a cabo todo tipo de actividades económicas y empresariales. Y si ustedes
recurren a la legislación anterior, en el Código Civil anterior, ¿no? Al actualmente vigente, que es del año 84, en el Código del 36, ¿no? Las sociedades civiles están reguladas en el Código Civil, ¿no es cierto? Ahora hay un cambio notable. Las sociedades, antes, en el año 1966, y como comentario, existía la ley 16123, que era la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ya en el año 84 hubo un cambio, un decreto legislativo, y se creó por primera vez la Ley General de Sociedades para incorporar en una normativa a las sociedades mercantiles y a las sociedades civiles, lo cual evidentemente está consolidado en esta ley 26887, que es la actual Ley General de Sociedades. La ley de sociedades prioriza en su estructura y en su contenido a la sociedad anónima, a la que le dedica todo el libro segundo, y ello en razón a que es el tipo societario de mayor aceptación y utilización. De un total de 448 artículos, 215 conforman el libro segundo, es decir, casi el 48% del total de su contenido, sin considerar que en gran parte las reglas aplicables a todas las sociedades contenidas en el libro primero y las normas complementarias del libro cuarto están dirigidas en la sociedad anónima. Para un comentario generalizado, seguramente muchos de ustedes ya conocen el tema, ¿no? La ley de sociedades tiene, ¿no? Cinco libros. El libro primero, reglas aplicables a todas las sociedades. Libro segundo, la sociedad anónima, que es el libro más importante, más consolidado. El libro tercero, otra forma societaria que tiene muy pocos artículos. El libro cuarto, normas complementarias aplicables a todos los tipos societarios, básicamente a las sociedades anónimas, ¿no? Y el libro quinto sobre los contratos asociativos, que es un tema discutible, porque para algunos no debería estar en la ley de sociedades, porque estamos hablando de contratos asociativos como contratos de joint venture, consorcio, etcétera, que muchas veces solamente participan personas naturales, no sociedades. Sin embargo, no ha sido una mala idea ponerlo. ¿Por qué? Porque tenemos una legislación que es interesante y oportuna, ¿no? Siguiente, por favor. En la Ley General de Sociedades se continúa aceptando la posición o tendencia contractualista y no la institucionalista, con algunas excepciones relacionadas con la responsabilidad de los administradores y gestores. Y aun cuando ha dejado de calificar en todo su articulado a la sociedad como un contrato, no significa que no lo reconozca como tal. ¿Y qué mejor demostración que la fuerza que le da al pacto social y al estatuto aprobado por los socios? Del propio articulado de la ley fluye que es un contrato especial que se caracteriza por ser plurilateral, de organización de tipo asociativo, de intereses coincidentes y de prestaciones concurrentes y autónomas. Yo les quiero mencionar que con la legislación anterior, la sociedad anónima requería de 3 socios fundadores, ahora 2. Todas las formas o tipos societarios se constituyen con 2 socios. Pero existe en la práctica las sociedades anónimas unipersonales o las empresas unipersonales, etcétera, ¿no? Entonces, sociedades anónimas de un solo accionista, que es el Estado, en fin, situaciones de excepción. Y eso está generando un cambio de repente en la nueva normatividad societaria. En general, el marco legal contenido en la ley de sociedades, si bien en principio es imperativo, contiene una evidente flexibilización, sin llegar a ser un sistema dispositivo, porque permite que voluntariamente las normas establecidas a través del pacto social y o del estatuto se excluyan o se apliquen de manera diferente. Y cuando no existan, voluntariamente se establezcan siempre y cuando no sean incompatibles con las existentes. En mi opinión, por favor, y quisiera decirles que fuimos 11 los miembros que trabajamos en la comisión que elaboró el proyecto, que en realidad en más del 95% fue aprobado por, ¿no?, la comisión permanente. Muy pocos cambios hubieron porque participamos en las reuniones y explicábamos todos los temas.
Yo sí les quiero decir que definitivamente, ¿por qué no pensar en sociedades unipersonales o en empresas unipersonales de un solo socio? ¿Por qué necesariamente dos? Es un tema, simplemente lo planteo como discusión. Que todos los países existen sociedades unipersonales, sí, efectivamente, y están hasta reguladas. En nuestro país no. En nuestro país existen las empresas unipersonales o las empresas individuales de responsabilidad limitada. Con el Código de Comercio de 1902 existían los comerciantes individuales. Ahora se les llama empresas unipersonales. Sí, se pueden distinguir, seguimos, por favor. Se pueden distinguir 5 tipos de normas contenidas en la Ley General de Sociedades. Primero, normas de carácter imperativo, de observancia obligatoria, que no dejan alternativa u opción para su cumplimiento y que son la mayoría. En segundo lugar, normas dispositivas que sin desconocer el marco legal imperativo establecen parámetros mínimos o máximos de los cuales las sociedades deben optar. Ver a manera de ejemplo los artículos 155 y 163. Como ustedes ya tienen este material, por favor les pediría que hagan las consultas correspondientes. O que dejan a la voluntad de los socios incorporar o no al estatuto instituciones especiales como el arbitraje privado, una modalidad o mecanismo de solución de controversias en materia societaria. Hay un artículo del 48 que dice, ¿no? Que es voluntad, que es libertad de la sociedad incorporar en el estatuto el arbitraje como mecanismo de solución de controversias. Controversias entre los accionistas o entre los órganos y los accionistas, en fin. Y ojo, no estamos hablando de controversias entre la sociedad con otras sociedades por contratos, por operaciones que ya se aplican. El arbitraje es general, ¿no? Está regulado y que es un tema muy interesante. Estamos hablando del arbitraje societario y para eso está el artículo 48, que es una potestad definir o decidir si las controversias internas o privadas se resuelven en arbitraje y no en juicio. O sea, no existen en ese tipo de sociedades que un accionista demande a otro accionista. No, puede iniciar un arbitraje, ¿no? O pueden discrepar con las posiciones del directorio, con decisiones de la Junta, y no inician procesos judiciales como era antes. Ahora el arbitraje, siempre y cuando sea incorporado como opción, ¿no? En tercer lugar, normas que si bien son imperativas, la misma ley permite que a través del estatuto se excluyan, no se apliquen o en todo caso se apliquen de manera diferente. En cuarto lugar, normas referidas a situaciones en las que la misma ley establece que la Junta o el directorio pueden fijar el procedimiento que debe seguirse, ve el artículo 208. Y en quinto lugar, normas a través de las cuales la ley permite que la Junta General adopte una determinada decisión, aunque no esté prevista en el Estatuto Social. Ya, y en resumen, por favor, ya la normatividad societaria no es como era antes con la ley, me remonto a la ley 16.123 del año 66 y al Código de Comercio de 1902, que las normas anteriores, las normas eran imperativas, todas, ¿no? Entonces, no había manera de definir, decidir o adoptar una situación contraria a la ley. Ahora no, ahora hay libertad para redactar estatutos que se acomodan a estas opciones, ¿no? Siguiendo, por favor. Finalmente se ha recogido como una potestad la opción de incluir en el pacto social, en el propio estatuto o en un convenio expreso, una norma que establezca que cuando se susciten controversias internas entre la sociedad con sus socios y administradores, o las que surjan entre ellos respecto a sus derechos y obligaciones o relativos al cumplimiento de los estatutos o a la validez de los acuerdos, éstas se resuelven bajo un mecanismo alternativo al Poder Judicial, que es el arbitraje, el que también es considerado un mecanismo heterocompositivo de solución de controversias, por ser un tercero, ¿no? El que resuelve. La opción anteriormente descrita es independiente de la libertad que tienen las sociedades y empresas en general para someter al sistema arbitral las controversias con terceros.
Hay dos opciones, por favor, y quisiera que en eso seamos absolutamente claros, ¿no? ¿Se pueden o no se pueden, ¿no?, incluir en los estatutos de las nuevas sociedades que se constituyen el arbitraje como mecanismo de solución de controversias? Sí se puede. El artículo 48 lo permite. Pero hay muchas sociedades, hay un porcentaje, hay un 25-30% de sociedades que no incorporan el arbitraje. Y si un accionista, un director, en fin, interpone una acción contra la sociedad y no existe el arbitraje pactado, se oponen. Y el tema se tiene que resolver por la vía judicial. Para que se instale el arbitraje, tiene que estar establecido en el estatuto o en el pacto social el arbitraje. Siguiente, por favor. Principales innovaciones introducidas por la actual Ley General de Sociedades. Actualmente las sociedades, cualquiera que fuere su tipo, ¿no?, ya sean mercantiles o civiles, porque insisto, por favor, las sociedades civiles ahora ya no se regulan en el Código Civil, se regula en la Ley General de Sociedades. ¿Por qué? Porque son sociedades civiles o mercantiles, ¿no? Por supuesto, el título preliminar es aplicable a todas. Se puede constituir solo con dos socios, pudiendo ser personas naturales o jurídicas. Antes, para la sociedad anónima, se exigían tres socios como mínimo, tema que ya lo había mencionado. En segundo lugar, la ley reconoce la validez de los convenios entre socios o entre estos y terceros. Sin embargo, si existiera contradicción entre alguna estipulación de dichos convenios y el pacto social que incluye el estatuto, prevalecen estas últimas. Sin duda alguna, ello constituye un ejemplo de modernidad, pues este tema se encuentra regulado en las legislaciones europeas y norteamericanas desde hace varios años. Creo que el haber participado casi 2 años y medio en la comisión que elaboró la ley fue muy importante, porque, ¿no?, por sorteo y a veces por voluntad podíamos viajar al extranjero a adoptar, estudiar, analizar la legislación de otros países, Argentina, les puedo contar Chile, Estados Unidos, España, Francia, etcétera, ¿no? Hicimos varios viajes. Y en mi caso, en lo personal, en dos oportunidades estuve participando, recogiendo la experiencia de otros países para proporcionarlas como aporte, ¿no? La ley reconoce la validez de los convenios entre socios o entre esos y terceros. Sin embargo, si existiera contradicción entre alguna estipulación de dicho convenio y el pacto que incluye el estatuto, prevalecen estas últimas. Sin duda alguna, ello constituye un ejemplo de modernidad, pues este tema se encuentra regulado en las legislaciones europeas y norteamericanas desde hace varios años, como ya lo había mencionado. Se establece específicamente que los aportes en dinero deben estar depositados a nombre de la sociedad en una empresa bancaria o financiera del sistema financiero nacional o en una cooperativa de ahorro y crédito, y que solo opera con sus socios y que no está autorizada a captar recursos del público u operar con terceros, inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, al momento de otorgarse la escritura pública correspondiente, exigencias que han sido incorporadas por el artículo 9 de la Ley 30822 del 19 de julio del 2018. Les quiero comentar como experiencia que antes, cuando se constituían sociedades, se declaraban aportes que, que físicamente no existían, contablemente no existían. Ahora ya eso es imposible. Si una persona se va a convertir en socio o accionista de una sociedad anónima, tiene que hacer un aporte y ¿no?, el depósito bancario se tiene que, ¿no?, que presentar, ¿no? Generalmente se insertan o se hace un convenio, ¿no?, a través de un banco, de una entidad financiera, etcétera, ¿no? En cuarto lugar, se ha cambiado, siguiente por favor, se ha cambiado el término registro de acciones por el de matrícula de acciones, por considerarse que el término registro podría entenderse como si fuera un registro público. Y no es un registro público. La matrícula de acciones es un registro privado, es un libro que se mantiene en reserva, por supuesto de manera confidencial y por supuesto a cargo generalmente del presidente del directorio, del gerente general, ¿no? En términos generales,
Y en relación con los alcances de la representación, se ha establecido que la sociedad está obligada hacia aquellos con quienes ha contratado y constituye también una novedad legislativa, la protección al tercero de buena fe que contrata con la sociedad. Si el representante de una sociedad celebra determinados actos y contratos dentro de los límites de las facultades que le han sido conferidos, pero comprometiéndola en negocios u operaciones no comprendidos dentro de su supuesto social, aquellos deben ser cumplidos por la sociedad a satisfacción del contratante. En tales supuestos, los socios o administradores, según sea el caso, responden frente a la sociedad por los daños y perjuicios que ésta haya experimentado como consecuencia de acuerdos adoptados con su voto y en virtud de los cuales se pudiera haber autorizado la celebración de actos que extralimiten su objeto social y que la obliguen frente a co-contratantes y terceros de buena fe, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponderle. Eh, a manera de, de experiencia o de ejemplo, les quiero contar que he tenido la oportunidad en la vida de participar en múltiples arbitrajes, ¿no? Y en conflictos, cuando lamentablemente, pues, un gerente general, ¿no? Con máximos poderes, a veces invierte, excede, transgrede, va más allá del objeto social y hace otro tipo de inversiones, ¿no es cierto? Y asume responsabilidad, pero ¿perjudica al tercero? No, al tercero no lo puede perjudicar. Es un tema muy interesante y hay mucha experiencia y bastantes, ¿no? Artículos que se pueden comentar. En cuanto a los poderes, se ha establecido que el gerente o administrador de la sociedad goza de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código Procesal Civil y de las facultades de representación previstas en la ley de arbitraje, por el solo mérito de su nombramiento, salvo estipulación en contrario. Siguiente, por favor. Se reconoce el derecho a solicitar la inscripción de la renuncia al cargo de administrador o representante que obre inscrita en el registro. Ello está dirigido al derecho que tiene toda persona de dirigirse de manera directa al registro mediante solicitud con firma notarialmente legalizada, acompañada de copia de la carta de renuncia, con constancia notarial de haber sido entregada a la sociedad, pidiéndoles se sirve escribir su renuncia al cargo. ¿Qué sucedía antes, por ejemplo? Si a Juan Pérez lo nombraban director por 3 años y entraba en conflicto con otros directores o con el gerente o con la actitud de los administradores de la sociedad, renuncia. Y antes, ¿podía escribir su renuncia? No. Tenía que lamentablemente esperar que se venza el año, los 2 años o los 3 años. Ahora no es así. La renuncia es irrevocable y uno individualmente la tramita e inscribe en el registro público la renuncia, lo cual es muy interesante. Evidentemente, les podría contar múltiples experiencias sobre ese caso. Asimismo, se ha ampliado la utilización del estatuto de manera obligatoria a todas las formas societarias. En la ley anterior, el estatuto era una institución privativa exclusiva de la sociedad anónima. Antes, solo las sociedades anónimas se regulaban por un estatuto. Ahora no, ahora todas las formas, los 7 tipos societarios, que, ojo, que están regulados en la ley, porque hay 2 tipos societarios que no están en la ley, que han sido regulados por leyes especiales, que son la sociedad anónima cerrada simplificada, las SACs, y las sociedades BIC, de beneficio de interés colectivo, ¿no es cierto?, que tienen su legislación especial. En noveno lugar, se ha ampliado la protección del nombre, tanto de la razón social como de la denominación social. La ley anterior solo otorgaba protección a un nombre prácticamente igual. En cambio, la ley de sociedades ha establecido la posibilidad que se pueda poner alguien con un nombre similar. Asimismo, constituye una innovación importante incluir la protección a los signos distintivos protegidos por la propiedad industrial, así como los elementos protegidos por los derechos de autor. Este tema es importante porque se hace mucho daño. Hay gente que ha sido demandada, denunciada, etcétera, confundiéndola con una sociedad que tiene un nombre muy parecido o igual, ¿no es cierto? Diferentes modalidades, una sociedad anónima, otra sociedad comercial de responsabilidad limitada, pero ahora ya no se puede, ya no pasarían por registros públicos, ¿no? Luego, se han incorporado reglas sobre la reserva de preferencia registral y gracias a ello cualquier persona natural o jurídica que participe en la constitución de una sociedad o la sociedad cuando modifique su pacto social o estatuto para cambiar su denominación completa o abreviada
o su razón social, tiene derecho a protegerlos con reserva de preferencia registral por un plazo de 30 días, vencido el cual caduca de pleno derecho. Si se declara la nulidad de una sociedad, adelante por favor, siguiente página, inscrita en el registro, ella tiene como efecto que la sociedad entre en liquidación y que siga un proceso que permita que ella desaparezca ordenadamente sin perjudicar los derechos obtenidos por terceros. Es muy importante insistir en algo que seguramente muchos de ustedes conocen, ¿no es cierto? A veces la sociedad quiere concluir su vida. Entonces, la sociedad, la Junta General de Accionistas o cualquiera que sea el órgano máximo, adopte el acuerdo. Pero esa es la primera fase, es la disolución. Son tres fases, ¿ya? Disolución, liquidación y extinción. La pérdida de la personalidad jurídica, registralmente hablando, solamente se obtiene inscribiendo la extinción, que es la tercera fase. Por eso hay muchísimos casos en los cuales hay sociedades que se han disuelto, pero están en la mitad de su liquidación, no han concluido su liquidación y siguen trabajando y no se han extinguido, siguen con personalidad jurídica. Es muy importante, ¿no? Todas las acciones de la sociedad anónima, aun cuando no se encuentren totalmente pagadas, tienen el mismo derecho al dividendo, independientemente de la oportunidad en que hayan sido emitidas o pagadas, salvo disposición contraria del estatuto o acuerdo de la Junta General. Claro, yo puedo suscribir acciones y comprometerla a pagar en 36 meses, en 48 meses, ¿no es cierto? Y si a los 12 meses reparten dividendos, me corresponden los dividendos porque tengo plenos derechos. No es como antes, pero es bien importante el tema. Bueno, para algunos el tema societario es muy cercano, muy apreciado, y para otros no siempre es así, ¿no? Luego, se ha establecido que todas las acciones de una sociedad anónima tendrán igual valor nominal, a diferencia de la ley anterior que permitía que distintas series en una sociedad anónima tengan diversos valores nominales. Asimismo, se han distinguido dos instancias, la de creación de las acciones se crean con el acto fundacional o con el aumento de capital. Y la emisión de las acciones solo se emite en el momento que son suscritas y pagadas en el porcentaje establecido en la ley. Voy a complementar un poco el punto 13. Eh, Antes, con la ley anterior, habían, por ejemplo, acciones tipo A y tipo B. Acciones tipo A es 500 soles y el tipo B de 1000 soles. O de 1 sol y de 50 centavos. Ahora no. Todas las acciones tienen el mismo valor nominal, ¿no? Ahora, evidentemente, la suscripción de acciones obliga a que quien se ha comprometido pague, haga el desembolso, ¿no? Para que las acciones se emitan y solamente se emiten con el pago. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Son las fases que se deben tomar presente. Luego, se ha introducido la posibilidad de que se puedan colocar acciones sobre la par, es decir, por una suma adicional al valor nominal. Si la sociedad es extraordinariamente buena, famosa, cotizadísima, yo puedo, acciones de 1000 soles, ¿no? Emitir, ¿no? Acordar que sean acciones sobre la par. Si uno quiere ser accionista, tiene que pagar 1500, 1200, 1300, ¿no? Pero su acción es de 1000 soles. Pero también es al revés, bajo la par, acciones de 1000 soles, pero una sociedad que está muy angustiada y muy ajustada financieramente hablando, puede recibir de 1000 soles 700 u 800. Y es como si recibiera 1000. ¿Me entienden? O sea, como si hubiera entregado 1000. No puede ser demandado para que pague la diferencia. ¿No es cierto? Entonces, esa, esa diferenciación es importante. Luego se ha introducido la posibilidad de que se puedan colocar acciones sobre la par, es decir, por una suma adicional al valor nominal, en una prima de capital, ¿no? Si el valor de colocación es inferior a su valor nominal, la diferencia se refleja como una pérdida de colocación. Estableciendo, sin embargo, en el último párrafo del artículo 85 que las acciones colocadas por monto inferior a su valor nominal se consideran para todo efecto íntegramente pagadas a su valor nominal cuando se cancela su valor de colocación. Y sobre este caso, podría contarles ejemplos, situaciones, por supuesto, sin jamás mencionar nombres de empresas, evidentemente por ética, ¿no?
Luego, se han establecido normas que precisan la forma como se maneja la copropiedad de las acciones, es decir, el nombramiento del representante común debe comunicarse a la sociedad mediante una carta con firma notarialmente legalizada. Si, por ejemplo, somos 7 herederos de un accionista que fallece, ¿los 7 podemos ir a la Junta de Accionistas? No. Tenemos que ponernos de acuerdo para designar a un representante. Eso es muy importante. Y evitar, por supuesto, los conflictos entre accionistas, ¿no? Obviamente se requiere una carta con firmas legalizada, etcétera, suscrita por los copropietarios. La legislación anterior permitía a las acciones sin voto recuperar el voto en ciertas circunstancias. La ley actual elimina tal posibilidad, toda vez que el accionista que opta por las acciones sin voto está dispuesto a cambiar sus derechos políticos por un derecho económico especial. Y por ello se indica que las acciones sin voto van a tener un dividendo preferencial, además de una preferencia en la distribución del haber social. Es un tema también muy interesante, ¿no? Ahora todas las acciones se tienen que definir, regular en el estatuto. Pueden haber acciones con voto y sin voto. Si hay acciones sin voto, igual participan de los dividendos, pero no asisten a la Junta de Accionistas. Y eso es muy importante, ¿no? Pero también el que tiene acciones sin voto no participa en la administración, en el manejo, en las decisiones, pero sí puede tener un dividendo preferencial, un plus, un 10% adicional, por ejemplo, que es lo primero que se reparte cuando hay distribución de dividendos, el dividendo preferencial a los accionistas que tienen acciones sin voto. La ley establece 2 niveles de acciones en cartera: acciones en cartera por emisión o acciones en cartera que se adquieren en el mercado una vez que han sido suscritas y pagadas y se van a mantener como tales en el valor que se hayan adquirido. Es muy simple. Yo puedo en el mes de marzo, en la Junta de Accionistas, acordar un aumento de capital, ¿no es cierto? Y decir que se suscribe a partir de octubre o noviembre, ¿no? Entonces, evidentemente es una acción, ¿no? En cartera por emisión, ¿no? Pero diferente es cuando, por ejemplo, tengo que pagar, he pagado el 25% nada más y tengo que pagar el otro 75% y no lo he pagado, ¿no? Me va a iniciar un procedimiento muy simple y esas acciones pasan a ser de la sociedad. Luego se pueden emitir certificados provisionales de acciones antes de la inscripción en registro, sea de la constitución o del aumento de capital según el caso. Luego, pase por favor, se establece que todas las acciones pertenecientes a un accionista deben ser representadas por una sola persona, salvo que el estatuto permita lo contrario. Hay algunos casos en los que se opta que, por ejemplo, las acciones de la sucesión o de fulano de tal que vive en el extranjero pueden ser representadas en una junta por uno de los dos hermanos, Alfonso, y se tienen que poner de acuerdo entre ellos. ¿Se dan cuenta? Pero hay otros casos en los que siempre se dice, si el accionista no está presente, solo lo puede representar fulano de tal y está registrado como tal, ¿no? Siguiente página, por favor. Se ha eliminado el punto 20, ¿no? La distinción que existía entre juntas generales ordinarias y juntas extraordinarias. En su lugar se ha considerado únicamente la junta obligatoria anual, sin excluir la posibilidad de que se establezca en el estatuto otra junta general de accionistas. Esto es bien importante, ¿no? En la ley anterior, en la regulación anterior, existían las juntas ordinarias y las juntas extraordinarias. La junta ordinaria es la que se celebraba en los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio y las demás eran juntas extraordinarias. No, ahora hay obligatoriamente una junta general, ¿no? Eh, obligatoria anual que se tiene que, en principio, realizar en el primer trimestre o si hay una justificación en abril o mayo, etcétera, o pueden haber 2, 3 juntas generales, juntas obligatorias anuales. Todo depende de lo que se establece en el estatuto. Hay bastante flexibilidad para redactar los estatutos. Respecto al quórum, se computa por el número de acciones al inicio de cada sesión. Así, la Junta queda constituida y funciona sin verse afectada por los retiros de la sesión que pudieran ocurrir. Si yo me instalo con mis acciones a las 2 de la tarde y son las 5, 6, y sigue la Junta de Accionistas en sesión, ¿puedo retirarme? Por supuesto que puedo retirar. No, ya no votaré. O al revés, si yo no estoy a las 2 de la tarde y llego a las 5 y la votación es a las 7, ¿puedo votar? Sí. Ese es un cambio importante también, ¿no? Que es evidentemente conflictivo y ha generado pues, múltiples disputas arbitrales, sobre todo.
Punto 22, se ha incluido la posibilidad que un accionista al momento de registrar sus acciones las excluya para el cómputo del quórum calificado. En tal sentido, la ley establece que el accionista puede manifestar que asiste a la Junta, pero solo para participar y votar respecto a los asuntos no calificados, es decir, los que requieran quórum ordinario. Hoy no se computa su presencia por efectos del quórum calificado. Esta es una las posibilidades que la ley ofrece en los 27 años de vigencia que tiene, va a completarse el año 27 de diciembre, son muy amplias, ¿no? Yo puedo decir, perfecto, yo asisto a las sesiones, pero no si se va a discutir reducciones de capital o aumento de capital, ¿no es cierto? O disolución o liquidación, en fin, ese es un tema interesantísimo. Siguiente, por favor. Se consigna específicamente que la Junta General puede realizarse si se alcanza el quórum exigido para los temas de la agenda, aun cuando las acciones representadas en ella pertenezcan a un único accionista. Claro, o sea, yo sé que hay pluralidad, pero ¿qué pasa si hay tres accionistas y dos no asisten? Pero yo tengo el 65%, o el 50%, o el 51%. Tengo un quórum, hago quórum. ¿Se puede instalar la Junta? Por supuesto que se puede, con un solo accionista, porque lo que prevalece ahí es la concurrencia de accionistas que hagan, ¿no? Que se obtenga el quórum, ¿no? En las sociedades anónimas cerradas se contempla la posibilidad de que la convocatoria a sí mismo, la voluntad social, se puede establecer por cualquier medio escrito, sea electrónico o de otra naturaleza, que permita la comunicación y garantice su autenticidad. Es muy importante decir, con todo respeto, que existe la sociedad anónima ordinaria, que hay dos formas especiales. La sociedad anónima cerrada, que tiene entre 2 y máximo 20 accionistas, y la sociedad abierta, ¿no? Que tiene cuando menos 750 accionistas. En fin, tiene su regulación especial. El directorio puede disponer la asistencia a la Junta Universal con voz pero sin voto, de funcionarios, profesionales y técnicos al servicio de la sociedad y de otras personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales. He conocido casos en los que se prohíbe que participen en una junta de accionistas gerentes que no son accionistas. La potestad, el requisito para ingresar es que seas accionista. Pero se puede pactar, que no existe ningún impedimento, que para ilustrar a la Junta intervenga el contador, el gerente financiero, el administrador, etc. Es muy importante. Se han incluido dos formas especiales de asociación anónima que ya lo he adelantado, adicionales al ordinario simple, que son la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta, y permite a la sociedad pasar de una de estas formas de sociedad anónima a otra, mediante una simple adecuación de su estatuto social. Se ha establecido como un requisito específico fijado en el artículo 234 de la Ley General de Sociedades que la sociedad anónima puede sujetarse al régimen de la sociedad anónima cerrada cuando no tiene más de 20 accionistas y no tiene acciones inscritas en el registro público del mercado de valores. Siguiente página, por favor. Se indica en el artículo 249 que será sociedad anónima abierta la que cumpla uno o más de las siguientes condiciones. Ha hecho oferta pública de acciones o acciones convertibles en acciones. Tiene más de 750 accionistas. Más del 35% de su capital pertenece a 175 más accionistas, ¿no? Sin considerar dentro de ese número aquellos accionistas cuya tenencia accionaria individual no alcance al 2 por mil o exceda el 5% de capital social. Estos casos, bueno, he tenido múltiples consultas sobre ese tema, que se constituya como sociedad no abierta y que todos los accionistas con derecho a voto aprueben por unanimidad la adaptación a dicho régimen. Y el punto 29 decía eliminar el Consejo de Vigilancia en razón de que es una institución que nunca funcionó. El Consejo de Vigilancia era un órgano regulado en la ley anterior, formado por contadores, auditores, etcétera, que emitían una opinión, pero a veces no se reunían, no hacían quórum, etcétera, y detenían la marcha de la, ¿no? Y se ha eliminado el Consejo de Vigilancia. Siguiente, por favor. Con el artículo 164 de la ley se respeta el voto acumulativo para la elección del directorio de las sociedades anónimas. Sin embargo, se establece que se pueden pactar otro mecanismo de votación, pero siempre que sea un voto que respete de intervención a las minorías. Este es un punto interesante, ¿no? Generalmente, una acción igual a un voto, no es como en otros países o en otras legislaciones, que se constituyen sociedades que cada acción, ¿no?, da derecho a 3 votos o a 4 votos. En el Perú eso no sucede.
La única excepción es cuando se trata de elegir directores. Si hay que elegir 7 directores, yo tengo una acción, tengo 7 votos. ¿Se dan cuenta? O sea, es el número de miembros que va a tener el directorio. Es bien importante el caso, bueno, evidentemente es un tema bastante técnico, ¿no? Se ha establecido un mecanismo de auditoría anual externa y se le ha puesto en 3 niveles distintos. En la sociedad no abierta es obligatoria y únicamente se podrán nombrar auditores que estén inscritos en el Registro Único de Sociedades de Auditoría. En la sociedad anónima ordinaria, en el caso de que no esté previsto en el Pacto Social, basta que el 10% de los accionistas lo pidan para que se incorpore al estatuto. En la sociedad anónima cerrada, el 50% de los accionistas pueden pedir la auditoría externa anual permanente. En la sociedad anónima, la administración está integrada por el directorio y la gerencia. La novedad es que en la sociedad anónima cerrada se puede prescindir del directorio. Eso es importantísimo. En la sociedad anónima abierta y en la sociedad anónima ordinaria siempre hay junta de accionistas, directorio y gerencia. En las sociedades anónimas cerradas puede haber junta de accionistas y gerencia, no hay directorio. Pero es una potestad, es una facultad prevista en la ley. Punto 33. Se incluye que los directores pueden tener sesiones no presenciales a través de medios escritos, electrónicos o de otra naturaleza que permitan la comunicación y garanticen la autenticidad. Pero existe un acuerdo escrito y ese acuerdo opera como si se hubiera reunido el directorio. Sin embargo, si algún director supone a que opere, obligatoriamente debe realizarse la sesión presencial. Es bien importante. Tanto en la sociedad anónima cerrada como en la abierta se recoge el derecho de separación del socio con su respectiva causal. Quiero separarme del socio. Si veo que la sociedad se está maleando, que se está perturbando en su reputación, que le está haciendo daño, etcétera, yo me retiro, ejerzo mi derecho de separación. Artículo 200 de la Ley de Sociedades. Se incluye la posibilidad que en cualquier forma societaria en la que desea aplicarse puedan emitir obligaciones o bonos que reconozcan o creen una deuda a favor de sus titulares. En tal sentido, se abre la posibilidad de crear programas de emisión. Se podrá hacer un solo acto la aprobación y la estructuración de todo programa de emisión de bonos. Respecto al punto 35, antes la emisión de bonos, llamado emisión de obligaciones, eran exclusivamente de sociedades anónimas. Ahora no. Ahora todas las formas societarias reguladas en la ley pueden emitir bonos, obligaciones. Ahora, el anteriormente denominado fideicomisario de la emisión de obligaciones se le llama representante de los obligacionistas, para adecuarse a la ley sobre la materia, que es la ley del mercado de valores. Bueno, ustedes seguramente saben que hay fideicomitentes, instituciones fiduciarias y fideicomisarios, que son los beneficiarios. Entonces, un representante de acciones no puede ser fideicomisario, ¿se dan cuenta? Por eso es que existe esta regulación, ¿no es cierto? Se ha ampliado la posibilidad de la transformación, estableciéndose que las sociedades pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad o persona jurídica contemplada en las leyes peruanas. Se ha regulado la figura de la escisión, que no estaba recogida por la ley de sociedades, señalándose que esa se produce cuando una sociedad fracciona su patrimonio en bloques, luego transfiere todos o algunos de esos bloques a otras sociedades y las acciones resultado de dicha transferencia son recibidas por sus socios. Se ha introducido un concepto nuevo que es el de bloques patrimoniales, punto 39. Siguiente, por favor, entendiéndose ese como un conjunto de activos o un conjunto de activos y pasivos o un fondo empresarial. Se han establecido reglas claras sobre la erradicación de las sociedades extranjeras en el Perú a fin de facilitar el tráfico internacional. Se permite que una sociedad constituida y domiciliada en el exterior pueda venir al Perú y adaptarse a nuestra legislación, cancelar su inscripción en su lugar de origen e inscribirse en el registro sin perder su personalidad jurídica. Se ha incluido las disposiciones sobre disolución y liquidación de las sucursales. Cada punto, sin duda alguna, ha generado a lo largo de la historia de nuestra legislación actual una serie de controversias, ¿no? Se recoge de manera puntual dos formas de contratos asociativos, la asociación de participación y otro lado el contrato de consorcio. No se regulaba el contrato de joint venture, que es muy parecido al contrato de consorcio. Sin embargo, ¿se puede o no firmar el contrato? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Al contrato de joint venture se le llama consorcio, como si fueran sinónimos, y no lo son, en realidad, técnicamente no lo son. Bueno, en fin, no quisiera salirme de un tema tan complicado, ¿no? Se establece que las sociedades que han tenido una inactividad registral en 10 años precedentes a la publicación, el registro cancelaría la inscripción. Las enmiendas que se podrían introducir en una nueva ley general de sociedades, y esto es ya a manera de resumen, sí, página siguiente, por favor. Quiero ser sumamente claro por razones de tiempo, porque, doctor Torres, de repente pueden haber muchas preguntas y yo estoy dispuesto a quedarme todo el tiempo que sea necesario, ¿no?
Sí, ¿Cuáles son doctor. las A- enmiendas? aún cuenta con tiempo. No se preocupe, doctor, que estamos recepcionando todas las consultas. Ya, perfecto. Aún, analizar si es pertinente el reconocimiento expreso y la pertinencia de oportunidad de regular la nacionalidad de las sociedades. Lo que importa, según nuestro marco legal vigente, es si la sociedad se ha constituido en Perú o en el extranjero. En definitiva, la Ley General de Sociedades Peruanas ha optado por no denominar a las sociedades como peruanas o extranjeras, sino como domiciliadas y no domiciliadas, ya prescindido de la nacionalidad como un atributo inherente a su condición de persona jurídica, lo cual no significa que la coyuntura actual nos obligue a revisar la regulación societaria y si la forma como ésta existe es o no la correcta, para que sean compatibles el derecho societario con el derecho internacional público, siendo incuestionable que existe un importante desarrollo respecto, ¿no?, de lo que constituye un marco legal de protección a las inversiones en países distintos a los de procedencia, dentro del cual cumple un rol fundamental el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es el CIADI, cuya sede es Washington, y los tratados de libre comercio, que incluyen normas sobre inversiones que nos están llevando a discutir el tema de la nacionalidad de las sociedades, bajo la óptica del derecho internacional público, tema que por su complejidad y especialización requiere de un concienzudo análisis. Luego, analizar. Punto 2, siguiente. Si es necesario mantener la obligatoria pluralidad de socios exigida por el artículo cuarto de la Ley de Sociedades, la que sería, o sea, mínimo dos, ¿no? Aplicar solamente a inversionistas privados, lo que implicaría aceptar y reconocer la existencia de una sociedad anónima estatal, como el Estado común y accionista, y mantenerse las excepciones para las instituciones financieras y bancarias, que también pueden ser accionistas únicos. Es un tema muy interesante. Para muchos juristas, la forma como está regulada la fijación o elección del objeto social resulta muy restrictiva y demasiado reglamentarista, pues obliga a que la sociedad circunscriba sus actividades a aquellos negocios u operaciones lícitas cuya descripción detallada debe constar en el estatuto social, distinguiendo entre los actos principales de los actos coadyuvantes o complementarios, aunque no estén expresamente indicados en el pacto social o en el estatuto. La fundamentación de una propuesta de ampliación o flexibilización del artículo del Estatuto sobre el objeto social se sustenta en la necesidad de reconocer a la sociedad una mayor apertura en función a las exigencias o posibilidades que el mercado ofrece, sin tener que pasar por todo un procedimiento formal que actualmente tiene que hacerse para modificar el Estatuto Social. Por ejemplo, el objeto social de una sociedad es la comercialización de productos mineros. ¿Esa sociedad puede tener una mina? No, porque es comercializador. ¿Se dan cuenta? O si de la minería quiere pasar a la pesquería o a la fabricación o a cualquier otra modalidad, etcétera, ¿lo puede hacer? No lo puede hacer. En otros países sí, porque la regulación del objeto es sumamente amplia, sumamente abierta. Uno puede perfectamente, por decisión de la Junta de Accionistas, cambiar de objeto social. Aquí, lamentablemente, está bastante rígida la regulación. Respecto a los actos ultravires, debería evaluar y definir si la solución adoptada en el artículo 12 es o no aceptada. Básicamente lo que concierne a la responsabilidad de los administradores y gestores. Por si acaso, se entiende como acto ultravires una acción, una inversión que está transgrediendo, exagerando de alguna manera, va mucho más allá del objeto social. ¿Se dan cuenta? Son los actos ultravires. ¿Es una buena inversión o es una mala? ¿Es cuestionable o no es cuestionable? ¿Es anulable o no es anulable? En fin, múltiples controversias. Sería destacar con especial énfasis que el interés social debe estar por encima del interés de los accionistas, siendo varios los artículos de la ley de sociedades que hacen expresa referencia al interés social, sin que dentro de las reglas básicas se destaque cómo debería prevalecer este. Al no existir una regulación normativa es conveniente para todo tipo de sociedad y con mayor razón para sociedades cuyos títulos se cotizan y negocian en el mercado de valores, contar con una delimitación conceptual uniforme que sea incuestionable y de aceptación generalizada, que sirva de parámetro para la gestión de sus administradores y para los actuales y futuros accionistas y que permita reconocer los casos de intereses en conflicto. Si bien del articulado de la ley de sociedades, específicamente de una lectura de sus artículos 55, parte final, y artículo 8,
se puede distinguir entre los convenios incluidos en el estatuto por voluntad de sus socios y que por lo tanto son obligatorios para todos los accionistas y los convenios referidos a relaciones jurídicas creadas fuera del estatuto entre los socios celebrantes y entre estos y terceros, denominados convenios parasocietarios o parasociales, los cuales son obligatorios únicamente para quienes los han celebrado. Consideramos que podría mejorarse la redacción, sobre todo en lo que se refiere a su validez, exigibilidad e inscripción obligatoria debido a la necesidad de dar publicidad a tales convenios. Serían reconocer de manera expresa los principios ordenadores o reguladores del capital social y las funciones que éste cumple, los cuales se pueden incorporar de mejor manera dentro del articulado. Punto 8. Siguiente. La necesidad de definir el concepto de patrimonio neto y cuál es el procedimiento para determinarlo, diferenciando el patrimonio social. Por favor, el patrimonio social son activos y pasivos, todo es un universo. Patrimonio neto es la diferencia entre los activos y los pasivos, que es bien interesante, y aquí están los artículos. En múltiples artículos de leyes sociales se habla de patrimonio neto, pero no hay ningún artículo que lo defina, y es muy importante compatibilizar la legislación societaria con la regulación económica y financiera, y con la contabilidad, sin duda alguna. Luego, considero que se debe hacer una mejor precisión de la institución de la caducidad, excluyente de la prescripción, con una mejor redacción del artículo 49, el que corresponde en el nuevo proyecto, para que no quede duda alguna que se ha optado por esa institución para todos los casos. Ustedes ya lo dije, pero lo repito, los plazos de caducidad son calendarios. Comienza un día y termina, ¿no? Un año, 2 años o tal año. El plazo de prescripción es diferente. Los plazos de prescripción se suspenden o se interrumpen y se vuelven a computar o ya se cancelaron. ¿Se dan cuenta? Entonces, en fin, hay propuestas. Hay quienes consideran que en algunos casos, para determinados supuestos, debería ser plazo de prescripción y no de caducidad. La ley actual, todos los plazos son de caducidad, no de prescripción. Considerar la exclusión de los socios, punto 10, como una sanción y no como un derecho, siendo necesario diferenciar con precisión el derecho de separación de todo accionista con la exclusión del socio como sanción. Eso también es muy interesante. Contar con una mejor regulación del derecho de impugnación de los acuerdos de la Junta de Accionistas, a efecto que se pueda distinguir con claridad cuándo y en qué casos la impugnación será en vía de anulabilidad y en qué casos en vía de nulidad. Hay una diferencia notable. Todos los que saben procesar civil saben la diferencia. Y eliminar la sanción que actualmente puede imponer al juez al demandante de mala fe previsto en el artículo 149 de la ley, que esto ha generado múltiples problemas, pues es una transgresión frontal del principio de congruencia procesal. Debería haber un pronunciamiento expreso por la no impugnación de los acuerdos del directorio, pues debido a la dinámica de la actuación y decisión de este órgano social, bueno, en resumen, ¿qué es lo que es impugnable judicialmente o en arbitraje? Los acuerdos de la Junta de Accionistas. ¿Un acuerdo del directorio es impugnable judicialmente? No. En arbitraje no. O sea, y por supuesto, los jueces comerciales, las salas comerciales perfectamente tienen el concepto muy claro. El reconocimiento expreso de las acciones con derecho a veto, también conocidas como acciones doradas, que ya están recogidas en la ley de sociedades, pero que merecen una mejor regulación, acciones que se vienen utilizando por algunas sociedades anónimas, en cuya junta de accionistas, si no se cuenta con el voto favorable de los titulares de estas acciones, no hay acuerdo posible, ¿no? Que es el punto 13, siguiente página, por favor. Una acción dorada es una acción con derecho a veto. Si no voto a favor de una determinada decisión propuesta mayoritaria, el acuerdo no se puede llevar adelante. La incorporación de la garantía mobiliaria sobre acciones en sustitución de la prenda de acciones ha generado múltiples problemas. Antes las acciones se prendaban, ahora se pueden prendar acciones, no. Ahora se entregan en garantía mobiliaria, que tiene toda una regulación, es muy interesante, ¿no? La revisión de las modalidades de aumento y reducción de capital, y sobre estas últimas, pues el punto 15, corregir la terminología utilizada, porque no se puede hablar de la modalidad de devolución de aportes, lo cual es un error. ¿Cómo vas a devolver lo que ya no es tuyo? Si tú aportas un carro a la sociedad que recibes acciones, ¿acaso estás prestando el auto? No, ¿cierto? O sea, el carro ya no lo recuperas. El carro pasó a ser un activo de la sociedad.
¿Ya? Entonces, no se puede hablar de devolución de aportes. Los aportes no se devuelven. Punto 16. Se debería precisar la forma como se resolvería la denominada operación acordeón. Para un jurista, al igual que en el derecho societario español, debería reconocer a las que participan en juntas de accionistas con unas acciones que representan ante el acuerdo. Y por más que se reduzca capital, se les mantiene el derecho de suscripción preferente en la medida que la operación de aumento de capital sea inmediata. En resumen, ¿no? ¿En qué consiste la operación acordeón? Si, por ejemplo, tenemos 5 puntos en una junta de accionistas y el punto tercero es la reducción del capital social por las pérdidas acumuladas, yo dejo de ser accionista. Pero la operación acordeón en España y en otros países te permiten, como has asistido a la junta y has tomado un acuerdo, puedes seguir votando y participar en, por ejemplo, la incorporación de nuevos socios o asociados, ¿no? O accionistas, o incluso aprobar aumento de capital y que los propios accionistas hagan aportes. Eso es muy interesante. Punto 17. Realizar algunas reformas y operaciones a los procedimientos de transformación, fusión y decisión, sobre todo por la necesidad de compatibilizar las normas societarias con las normas empresariales, corporativas y tributarias. Cada uno de esos puntos, por supuesto, que nos tomaría horas, ¿no? Realizar algunas reformas al procedimiento de disolución y liquidación de sociedades, teniendo en cuenta que hay que diferenciar claramente ese procedimiento con la disolución y liquidación concursal regulada por la Ley General del Sistema Concursal 27809, publicada el 8 de agosto del 2002. Y debatir algunos temas sobre sucursales, sobre emisión de obligaciones para compatibilizar las normas empresariales, corporativas o societarias con la legislación bursátil. Para terminar, y solamente como presentación del tema, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas opciones o posibilidades que merecen ser evaluadas para una posible incorporación de una nueva ley general de sociedades? En primer lugar, el reconocimiento y la regulación de las sociedades unipersonales, como hay en otros países, ¿no? Es una opción. Hay un gran porcentaje de juristas que están totalmente de acuerdo con esta modificación, aunque parezca contradictorio, ¿no? Si se habla de sociedad, obviamente por su nombre implica socios. Entonces, ¿cómo puede haber sociedades unipersonales como hay en otros países? Sociedades de un solo socio, por favor, ¿no? Que hayan excepciones, cuando el Estado es el accionista, puede ser, ¿no? Pero la incorporación para una regulación de la sociedad es un planteamiento. La regulación de las sociedades BIC y la SAC dentro de la ley general, eso sí, sin duda alguna. Las sociedades BIC son sociedades ¿no? Que se regulan por leyes especiales, ¿no? Sociedades BIC de beneficio e interés colectivo, y las SAC, sociedades anónimas cerradas simplificadas, que no se constituyen por escritura pública, sino por contrato privado. Lo cual, con, por supuesto, múltiples modalidades que vale la pena estudiar. No son antiguas, son de 2018 en adelante, ¿no? Pero son pocas las que se han constituido. Y por último, la regulación de los grupos de empresas y sus modalidades. Hay importantes grupos de empresas que no están regulados, ¿no? Por ejemplo, cualquier grupo, el grupo Romero, el grupo Fernández, el grupo Brescia, cualquiera que sea, tienen, ¿no? Inversiones en empresas de diferentes sectores. Están reguladas por una normatividad que te dice cómo funcionan los grupos. No. Es un tema muy interesante porque yo puedo, por ejemplo, tener empresas de un mismo sector pesquero, del sector minero, pero y si son de todos los sectores, ¿puedo o no puedo? ¿Estoy o no bajo una regulación? ¿Debo tener 3 directores o 5 directores en todas las empresas, cualquiera que sea el sector que maneja? Bueno, en fin, son múltiples los temas que se tienen que discutir. Yo he hecho un resumen porque les quiero simplemente comentar para terminar, doctor Torres, que ya se han comercializado, distribuido 23, no 18, usted mencionó, 23 tomos de derecho comercial, temas societarios. El tomo 24 está, cada uno está prologado por juristas, ¿no? Vinculados al derecho. El tomo 24 ya está en pleno proceso de prólogo y estoy ilusionado con en los próximos 2 años terminar el tomo 25. Ya he hecho ya
Los tomos normalmente tienen tres fases, tres etapas. Una primera etapa o fase, que son artículos específicos sobre temas puntuales, modernos, sin duda, ¿no? Una segunda parte en algunos libros, tomos, que son, por ejemplo, cuando me invitan a presentar algún libro de otro autor, o cuando tengo que hacer un homenaje a alguien, nacional o extranjero, participo y publico mi obra. Y en tercer lugar, los comentarios jurisprudenciales, que es muy fácil. O las resoluciones judiciales, o los laudos arbitrales, o las resoluciones del tribunal registral, que son las que más uso, ¿no es cierto? En el fuero del tribunal registral hay el registrador público como una instancia y el tribunal registral como segunda instancia. Y obviamente contra una decisión del tribunal registral puedes ir en un proceso contencioso administrativo, etcétera, ¿no? En fin, pero muy, muy interesante, ¿no? Y sobre todo, si en algo se aprende muchísimo, y te lo digo con experiencia, es con la lectura de las resoluciones del tribunal registral. ¿Por qué? Porque obviamente hay sobre diversas áreas, ¿no? Pero yo selecciono siempre las que tienen vinculación con el derecho societario, ¿no? Y evidentemente son casos muy bonitos, ¿no? De inscripciones, por ejemplo, de aumento de capital, etcétera, que son observados y que son observados o que son tachados. La observación y la tacha. Si contra una observación puedes subsanarla y frente a una tacha, lamentablemente puedes apelar al tribunal registral y si se confirma la tacha, se acabó, pues tienes que tomar otra decisión. Bueno, muchas gracias y estoy a su disposición para todas las preguntas que consideren convenientes. Muchas gracias, doctor Junco, por su brillante ponencia. Sí, efectivamente, vamos a pasar de inmediato a la ronda de preguntas y agradecemos asimismo a usted por su ponencia nuevamente y también a las 975 personas que se encuentran conectadas en estos momentos. La primera consulta es respecto a la idea de proponer la sociedad unipersonal. En su opinión, ¿cuál sería la principal diferencia en relación a las EIRL? Bueno, en la EIRL el accionista es persona natural por mandato de la ley. ¿Ya? En la sociedad unipersonal puede ser una holding, una sociedad anónima. Esa es la gran diferencia. ¿Se da cuenta? En la empresa individual de responsabilidad limitada, solo las personas naturales pueden ser los accionistas. ¿Considera usted que un régimen normativo empresarial moderno es un incentivo tanto para disminuir la informalidad empresarial y fomentar el crecimiento económico? ¿O cuál sería la relación entre estos ítems? Bueno, para mí, cuando antes había una regulación obligatoria, fija, muy fuerte, muy dura, ¿no? Yo creo que las cosas no andaban bien. Eh, Participé en un grupo que fomentó que la ley de sociedades actualmente vigente establezca mecanismos de flexibilización, lo que se ha hecho en la práctica. Entonces, hay opciones, se pueden o no incorporar. ¿Se pueden regular en el estatuto? Sí, sin duda. Obviamente que no sean, ¿no?, irregulares o ilícitas, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, yo sí considero que debería flexibilizarse. Ok, doctor. Otra consulta que nos hacen es, en una reorganización societaria por decisión, ¿cómo se tangibiliza la experiencia en obra transferida a un ejecutor que recién se constituye en el mercado? Ah, hay dos formas de decisión, ¿no? Hay una decisión, separación o decisión, división. Yo puedo, por ejemplo, tener una gran empresa, una embarcación, una fábrica, una comercializadora, y yo me escindo y disuelvo la sociedad y formo tres compañías. Una que hace la extracción, otra que hace la producción y otra la comercialización. Esa es una forma de decisión. Y la otra es reducir, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una gran fábrica, ¿no? Y tengo una comercializadora. Yo puedo escindir la fábrica, formo y transfiero la fábrica a otra empresa y me quedo con con la comercialización. Es una decisión, ¿no?, que yo creo muy, muy interesante. Hay bastantes consultas, bastantes temas, bastante experiencia sobre las decisiones
pero cuando se redactan y se toman el acuerdo, hay que pensar, hay que consultar a las sociedades y optar por qué tipo de decisión vas a tomar. ¿Ya? La decisión de división o la decisión de separación, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, acá, bueno, le agradecen por la ponencia y asimismo le quieren consultar su opinión respecto a eh, qué opina usted acerca de la relación entre la SAC y los centros de desarrollo empresarial. Bueno, sin duda hay una relación importante. La SAC es una sociedad anónima cerrada, ¿no es cierto? Generalmente una SAC está limitada en cuanto a su objeto social y en cuanto al quórum, al número de socios, que no pueden, mínimo dos, máximo 20. En cambio, las asociaciones son múltiples, son, son cientos de personas, ¿no? Entonces, hay una diferencia notable, ¿no? Entonces, no, yo no las podría vincular, ¿no? Yo vincularía a las asociaciones con las sociedades anónimas abiertas. Mm, de acuerdo, doctor. Otra consulta que nos hacen es, ¿la extinción por prolongada inactividad es reversible? Y de ser el caso, ¿existe un tiempo para ello? Claro, evidentemente, ¿no? 10 años, hay una norma por ahí, en la práctica, soy de la idea, que estoy en esa situación, que, que cuando transcurre cierto tiempo, por ejemplo, y evidentemente prescriben las acciones legales, las acciones tributarias, las cobranzas y todo eso, cómo puede una sociedad que está inactiva hace 20 años, cómo puede seguir viviendo? Entonces tiene que haber un plazo que si no presenta sus declaraciones juradas, si no hace la junta de accionistas, si no presenta sus balances, si no paga sus impuestos, etcétera, ¿cómo puede seguir viviendo? Hay que liquidarla, disolverla. ¿Ya? Yo creo que de todas maneras hay o sea, para mí la interrelación entre el derecho societario, el derecho económico, el derecho financiero, la contabilidad es fundamental, fundamental. Mm, Otra consulta que nos realizan es, eh, ¿cuáles serían los mecanismos que se debería de tomar en cuenta en el estatuto de una empresa para excluir a socios que no permiten el desarrollo de la misma, excluyendo a los que se precisa en la Ley General de Sociedades? Ah, los casos más importantes que yo conozco es cuando eh, de manera traicionera un accionista utiliza todos los beneficios, todos los secretos, todas las estrategias para hacer una empresa con otros nombres, para de alguna manera generar una utilidad para él, aprovechándose de todos los beneficios o de todo lo que ha aprendido como accionista de la otra. Si uno descubre eso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que excluirlo al accionista, de todas maneras, ¿no es cierto? Definitivamente, porque no puedes permitir, pues, o son de la misma familia o no lo son, pues. O sea, Sí, doctor. Em, bueno, hay varias consultas adicionales. A ver, por ejemplo, nos preguntan, ¿la actual regulación de los contratos asociativos en la Ley General de Sociedades corresponden a una adecuada sistematización jurídica? ¿Cuál es su opinión? para mí no, para mí sí, pero es prácticamente el mejor modelo de una ley marco del empresariado, no sociedad. ¿Por qué? Cuáles son los contratos asociativos? La asociación en participación y el consorcio. En una asociación en participación, Juan Pérez, asociante, y Luis Gómez, asociado. Es un contrato entre personas naturales, no es una sociedad. ¿Se dan cuenta? No es una sociedad. Por supuesto, podrían celebrarse contratos de asociación participación entre sociedades, pero también entre personas naturales. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo, el consorcio. A los comerciantes individuales que trabajan en un mercado lo puedo consorciar, lo puedo organizar con un cuerpo directivo, con una estrategia única. ¿Se dan cuenta? Pero ¿es una sociedad? No. Entonces, el gran tema es que el libro quinto de la ley de sociedades, que se refiere a los contratos asociativos, para muchos, para mí inclusive, no debería ser parte de la ley de sociedades. De acuerdo, doctor. Otra consulta es, ¿cuáles son las diferencias entre las juntas generales no presenciales
permitidas en la sociedad anónima cerrada y las juntas presenciales de la sociedad anónima regular. Bueno, la gran diferencia es que físicamente tú tienes que instalar la junta con evidentemente un presidente, un veedor, con todo un sistema y hacer una acta y firmar el acta y todo eso. Una junta no presencial puede ser virtual, pues ahora sin duda alguna, ¿no? O sea, y de hecho se hace, si son tres hermanos accionistas, uno vive en Miami, otro en Madrid y el otro en Santiago de Chile, se puede hacer una junta, por supuesto, ¿no? Virtual, pero obviamente tiene que haber una especie de testigo, ¿no? ¿Te das cuenta? O un abogado que de alguna manera se responsabiliza por la veracidad. Y ahora con los sistemas electrónicos modernos, tienen que confirmar su voto. ¿Se da cuenta? Sí, así es, doctor. Bueno, quisiéramos cerrar esta ronda de preguntas con una que eh, me parece que es muy importante y es respecto a su opinión en lo que corresponde a qué desafíos y oportunidades presenta la Ley General de Sociedades actual para las empresas peruanas. ¿Cuál sería su opinión a modo de reflexión, doctor? Bueno, para mí, lo quiero como experiencia narrar el modelo adaptado el de la ley 26887, con vigencia del 1 de enero del 98, ha sido utilizado y lo hemos difundido mucho en otros países. Nos hemos repartido y hemos tenido la oportunidad, ya con la ley vigente, hemos viajado al extranjero, varios que hemos participado en esa comisión, a dar conferencias y algunos países eh, han utilizado como modelo básico nuestra ley general de sociedades, porque ahora sí, evidentemente, a comparación de otros países, ha modernizado la normatividad, porque con todo lo que se pueda criticar la ley de sociedades, es una ley muy interesante, ¿no? Que tiene 27 años de vida, pero que se ha modernizado muchísimo. Por favor, es completamente distinta a la ley anterior, completamente distinta. Gracias, doctor. Bueno, hemos llegado a la parte final, doctor. Queremos agradecerle a nombre de la directora general del Centro de Estudios, la doctora Ana María Martínez Benz, quien ha quedado muy satisfecha por su participación, doctor, y asimismo extenderle las gracias a las 937 personas que nos acompañan en este momento. Eso, sin duda, es sinónimo de que esta conferencia o este tipo de conferencias son muy importantes para la ciudadanía. Le agradecemos, doctor, nuevamente. Estoy Muchísimas a sus gracias. órdenes, encantado. Que tenga usted buenas tardes y buenas Muchas tardes con su... gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Hasta otra oportunidad, doctor. Gracias.